¿Qué estamos pidiendo al fiscal? Que se incluya en esta investigación a don Héctor Arce Saconeta, que fue ministro de Defensa Legal del Estado y procurador general del Estado cuando se produjeron estas irregularidades, a doña Elizabeth Arizmendi Chumacero, que fue ministra de Defensa Legal del Estado cuando se produjeron estas irregularidades, y por supuesto al actual procurador general del Estado, Pablo Menacho, y al actual ministro de Minas, el señor César Navarro. Estas 4 personas deben ser investigadas y deben ser investigadas en función de estos gravísimos hechos, y creemos, y termino aquí, que ojalá el fiscal general del Estado trabaje con independencia. Bueno, esa es la acusación de Carlos Mesa a 2 ministros, el procurador y una ex subprocuradora. Pero también el gobierno, la Procuraduría, acusa a Carlos Mesa y a 3 de sus ministros. Don Gustavo Pedraza, ¿de qué los acusan a ustedes? Nos acusan porque recuperamos el salario de Uyuni. El año 98 redujeron la reserva fiscal. El salario de Uyuni, la más grande riqueza, no solo mineral, no metálica, sino también de paisaje, es una reserva fiscal, y el año 98 redujeron casi a la mitad de esa reserva fiscal para poder dar concesiones mineras. Lo que hicimos nosotros fue recuperar ese salario, recuperar el espacio que era reserva fiscal, volverla a convertir en reserva fiscal, y las concesiones mineras que habían ahí previo algún trámite administrativo deberían ser revocadas. O sea, en concreto, el gobierno recuperó el salar para los bolivianos. Si no se hubiera hecho eso, probablemente lo que hay del salar ahora hubiera sido totalmente distinto. No hubiéramos tenido ese hermoso paisaje que nos enorgullece y es uno de los emblemáticos lugares turísticos de nuestro país. Ahora el vicepresidente dijo, bien que defendieron los intereses nacionales, pero lo hicieron al margen de las leyes. ¿Qué pasó con eso? Todo lo que se actuó, todas las decisiones administrativas han sido convalidadas jurídicamente por distintas actuaciones, tanto de la Superintendencia de Minas como también por el gobierno del presidente Rodríguez Belcé. Toda esta manifestación que estoy haciendo está fundamentada en la defensa de la parte boliviana en el juicio arbitral. La parte boliviana hace manifestación en cada uno de muchos de esos párrafos citados en los documentos procesales que las medidas que se dieron durante el proceso de revocación eran totalmente legales. Eso es lo que se dice a la letra y eso puede vérselo también en el proceso. Lo que sucede es que durante la defensa se cometieron 4 hechos muy llamativos. Pero le pregunto antes, Gustavo, usted dice entonces que el gobierno de Carlos Mesa hizo todo de acuerdo a lo que mandaba la ley. Le pregunto porque después del gobierno de Eduardo Rodríguez Belcé va a derogar un decreto de ustedes y va a corregir lo que ustedes hicieron. ¿Ustedes hicieron todo de acuerdo a la ley o se equivocaron en algo? Se hizo todo en función a lo que dice la ley. Hubieron imperfecciones que fueron corregidas posteriormente, tanto por la Superintendencia de Minas como por el gobierno del presidente Rodríguez Belcé. Es decir, no se revirtieron las concesiones, no se devolvieron, se ratificó, se dio como válida la reversión de las concesiones. O sea, eso está dicho en todo el proceso arbitral, ¿no? Que es lo que se puede ver como documento público. Entonces, la parte central que nosotros cuestionamos es lo que se hizo en el proceso de la defensa, ¿no? El año 2008, esta empresa hizo una oferta, hubo un acuerdo verbal. Eso está también en los documentos procesales del arbitraje, con el pago de $3 millones, ¿no? Que se arreglaba este proceso. Sin embargo, el gobierno boliviano, la defensa, no aceptó hacer ese pago. Posteriormente,
el 2009 empieza el proceso de arbitraje. Esta empresa falsifica un acta, una pieza jurídica fundamental para habilitarla como parte demandante al Estado boliviano ante el CIADI. Ese documento falsificado genera derecho, lo que nunca debió suceder. Incluso el representante legal, uno de los representantes legales, es sancionado penalmente, es sancionado con 2 años de cárcel por falsedad material e ideológica. Entonces, ese hecho irregular de la falsificación del acta genera un derecho de esta empresa Quibora para enjuiciar al Estado boliviano. Aquí está el quiebre absoluto de las normas. Ningún acto ilícito por principio de derecho puede generar derecho. O sea, no hay, es simplemente nulo. Y ahí no hubo la defensa adecuada. La parte, digamos, de la Procuraduría no defendió, o sea, esto, y el proceso arbitral continuó hasta llegar, digamos, al 2015, donde ya se da el laudo arbitral, donde Bolivia sale, digamos, obligada a pagar ese dinero. Hay otro hecho que también es llamativo, que se sucede en el 2016, ¿no? El 2016, y eso se ha publicado en la prensa en El Deber el día de ayer, todo el equipo jurídico que asesoraba a Quibora, más su gerente legal, en oficinas de la Procuraduría, se reúnen y redactan el proyecto de sentencia incluso que debería absolver a los personeros de Quibora en el juicio penal que seguía en curso por falsedad material. Redactan el desistimiento y redactan un proyecto de sentencia. Eso está también en los documentos, se lo puede ver en lo que publicó El Deber el día de ayer. ¿Cómo es posible que la parte demandante del Estado boliviano y la defensa del Estado boliviano, la Procuraduría General, redacten conjuntamente una sentencia y un proyecto de desistimiento para que se cierre este proceso penal? Es decir, el único recurso que tenía el Estado boliviano para seguir dando batalla a esta empresa que logró con argucia un triunfo en el Tribunal Arbitral, ese último recurso era el proceso penal que estaba abierto por la falsedad de esa acta que le dio posibilidades de ser parte en el juicio arbitral. Entonces, en esa reunión del 116 de agosto, se redactan esas piezas jurídicas, ¿no? Y hay que ir a comprobarlo en el juzgado correspondiente cuál ha sido el resultado y por qué el pago posteriormente se lo dio de una manera tan rápida, tan ágil, ¿no? Y por qué se disminuyó. Si el laudo arbitral fijó 57 millones de dólares, el gobierno acabó pagando 46. O sea, ¿por qué esa disminución? ¿Qué se negoció ahí? Entonces, hay muchas preguntas sin respuesta. ¿Dónde está el dinero? ¿No? O sea, ¿dónde está ese dinero? ¿Por qué se pagó menos? ¿Cuáles fueron las condiciones de esa negociación? Eso llama mucho la atención. Entonces, hay que hacer una investigación. Hay que incorporar a todos estos actores que fueron parte de estos 4 puntos que he señalado para que una investigación objetiva, imparcial, pueda darnos la respuesta a tantas preguntas que nos quedan, ¿no? Bueno, hay 2 puntos de los que vamos a hablar. Estamos conversando con Gustavo Pedraza, ex ministro de Desarrollo Sostenible de Carlos Mesa. Es uno de los 3 ministros acusados junto a Carlos Mesa. Y a su vez Carlos Mesa acusa a 2 ministros, al procurador y a la ex procuradora. Hay 2 puntos que quiero tocar con Gustavo Pedraza. Él dice: ¿por qué de 50 y tanto se termina pagando 40 y tanto? ¿Qué se negoció? Dice él. Se lo voy a preguntar en un ratito. Pero antes, ¿qué se hizo mal en el decreto del gobierno de Carlos Mesa para que el gobierno de Rodríguez Velcé tenga que corregir eso? ¿Qué se hizo mal? ¿Me está preguntando ahora? Correcto. ¿Qué se hizo mal? ¿Por qué ustedes tuvo que corregirlo el gobierno de Rodríguez Velcé? En realidad, el proceso administrativo para la revocatoria fue corregido, o sea, no fue consolidado a rigor, ¿no? Y esto fue corregido posteriormente por la Superintendencia de Minas, ¿no? Aló. Sí, adelante, por favor. Estoy Hola. en esa pregunta.
¿Qué hizo mal el gobierno de Carlos Mesa en un decreto para que el gobierno de Rodríguez Velcé tenga que corregirlo? No se hizo nada mal. O sea, en el fondo, ¿qué es lo que obliga a recuperar el salario, digamos, a través de una ley y un decreto? Y esos dos instrumentos jurídicos fueron emitidos en el marco de la Constitución y las leyes. Y lo que posteriormente se hace en el gobierno de Rodríguez Velcé y las resoluciones de la superintendencia son perfeccionar los actuados que se dieron, ¿no? Antes del decreto supremo que menciona, ¿no? El decreto supremo del presidente Rodríguez Velcé, ¿no? Perfeccionar, es decir, algo que estaba bien, hacerlo mejor, y corregir es algo que estaba mal, ponerlo bien. ¿Qué ocurrió en este caso? ¿Se perfeccionó o se corrigió? Se perfeccionó, ¿no? Se perfeccionó, porque la decisión la toma el gobierno, la decisión de fondo, en virtud a su soberanía, al derecho del Estado a recuperar sus recursos naturales, como se lo hizo con la nacionalización del gas. Es decir, en este caso se procedió con un acto similar, muy similar. Y todos los actos de esta naturaleza siempre implican una compensación por la inversión que hacen las empresas. Pero es cuando se hace la inversión real, ¿no? Porque esta empresa, según la contabilidad, según, digamos, los datos que se conocen, no invirtió ni $1 millón. Pero empezó en el juicio arbitral pidiendo $145 millones. Antes de ello había pedido $3 millones, ¿no? O sea, para resolver el problema. Pero de pronto acabamos pagando como país 39 millones más, ¿no? O sea, llama la atención esta parte. Entonces, ahí hay que identificar desde dónde o qué actos fueron los que condujeron al daño académico, ¿no? ¿Cuál fue en realidad la razón para que el Estado boliviano acabe pagando $42 millones en vez de 3? ¿No? A una empresa que no tenía ni la legalidad completa para actuar al amparo de ese acuerdo de protección de inversiones que tenemos suscrito con Chile, ¿no? Muy bien. Ahora, la otra pregunta, porque también nos hubiera gustado tener esta noche, no mentirás, a Héctor Arce, pero no pudimos tenerlo, no está en el país. También invitamos a César Navarro, el ministro de Minería, que también está acusado por Carlos Mesa, pero se excusó de estar esta noche en No Mentirás. Hemos buscado a muchos personeros. Pablo Menacho, el procurador, nos dijo que tenía una reunión y que no podía. La señora Elizabeth Arismendi, que por el momento no hablará. Así que intentamos nosotros construir de cara al país un caso que le interesa al país, pero en esta ocasión solamente con una de las campanas. Ahora, Gustavo, ¿por qué creen ustedes, los que colaboraron con el gobierno de Carlos Mesa, que si primero se dice 57 millones, después se pagan 43? ¿Cómo se hace ese ajuste de cifras? Esa pregunta la tiene que responder el procurador, ¿no? Yo respeto la investidura de todas las autoridades públicas, como debe ser. Esa es competencia exclusiva del procurador. Yo, la verdad, a mí me gustaría saberlo. Es más, me gustaría ver todo el expediente completo del proceso arbitral y me gustaría ver todo el expediente completo del proceso penal que el Estado boliviano le inicia a este conjunto de ciudadanos directivos de Quibora, a estos que falsifican un documento para sonsacarle al Estado boliviano más de $40 millones, ¿no? O sea, me gustaría ver todos esos documentos. Yo lo que he visto es lo que ha publicado la prensa. Entonces, las autoridades que tienen las atribuciones constitucionales para defender al Estado deben responder, ¿no? Ante la opinión pública y ante la justicia. Me parece que si hay acusación en nuestra contra, que lo único que hemos hecho ha sido recuperar el salario de los bolivianos, si hay una indagación sobre nosotros, que se indague a todas las autoridades que han estado involucradas en el proceso de la defensa, pero que se indague de una manera independiente, objetiva. O sea, solamente eso es lo que estamos pidiendo. Toda nuestra vida la hemos dedicado a defender los recursos naturales, ¿no? A defender la libertad, a defender la vigencia de la ley. Seguiremos haciéndolo
pese a lo que pese. Voy a leer mensajes del Soberano desde Santa Cruz. Es obvio que la Fiscalía desestimar su denuncia porque también es masista. ¡Qué pena! Desde La Paz, ahora dice, se niega que el que quebró el orden internacional y la ley de minería, él debió simplemente anular las concesiones de Quiborax con el fin de que no se multe a Bolivia, pero no lo hizo, perjudicando a Bolivia por no obedecer la ley de minería. Desde Santa Cruz, bueno, si hay implicados en derecha e izquierda, tienen que ser todos procesados. Desde Cochabamba, para la mejor comprensión del fallo Quiborax, debemos remontarnos a la adhesión de Bolivia al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones CIADI en la gestión del presidente Jaime Paz Zamora en el año 1991 y puesto en vigencia en el año 1995 en la gestión de Gonzalo Sánchez de Lozada como parte de la ola del neoliberalismo. Pregunto ahora, ¿qué piensa la gente de Santa Cruz sobre el caso Quiborax Salardo Uyuni? ¿Lo conoce? ¿Qué piensa? Fuimos y preguntamos. ¿Qué opinión tiene usted del caso Quiborax? Creo que es una persecución política que le están haciendo al presidente, ¿no? Le están queriendo echar la culpa. A mí me parece que él ha procedido bien, o sea, Carlos Mesa, ¿no? Y lo quieren atacar para anularlo como candidato probable, digamos. Hay alguna irregularidad en el Ministerio de Justicia y nosotros como ciudadanos lo que exigimos es que haya transparencia y el respeto a la ley. No importa quién sea el procesado o la persona, digamos, inculpada. Entonces, si hay alguna irregularidad, pues que se investigue y se sancione a los culpables. Confiar en Carlos Mesa porque se ve que es una persona de principio. Gracias a él está este presidente porque inclusive él evitó que constitucionalmente Ormando Bacadíes sea el presidente en esa etapa de crisis para permitir que sea un presidente indígena. Era el discurso de Carlos Mesa y los masistas son unos malagradecidos con él, digamos. Pienso que es una situación jurídica que tiene que investigarse a fondo. Vamos, estos problemas han sido hace años, que recién yo creo que porque se está postulando, ¿no? No, es un candidato para postularse a un nuevo, para ser presidente. Ese es el motivo por el que lo están tratando de enjuiciar, ¿no? Pero a pesar que Carlos Mesa hizo bien, ¿no? Con sacar a las empresas chilenas, ¿no? Con Quiborax, que son muchas empresas extranjeras que están explotando el Salar de Uyuni. A la fecha igual siguen algunos extranjeros, ¿no? Me parece que más tiende a ser más político porque escuchando las noticias creo que Mesa no tiene nada que ver en esto, ¿no? Pero habría que ver eso, ¿no? Yo creo que esto es una persecución al señor Carlos Mesa. Yo no soy partidario de ningún partido político, pero veo de que sí hay una persecución política y esto es para camuflar todas las cosas que está haciendo el gobierno del MAS a nivel nacional, ¿no? Nos está emborrachando la perdiz, como decimos comúnmente, ¿no? Yo tengo la impresión de que algo grave se nos oculta. Más de ello no podría pues afirmar absolutamente nada, pero por lo visto se nos oculta algo muy grave. Bueno, ahí está. ¿Qué es lo que va a haber mañana en Sucre, Gustavo? Bueno, mañana va a declarar el expresidente Mesa a las 8:30 de la mañana, ¿no? Va a declarar ante el fiscal que lo ha citado como el principal acusado, ¿no? ¿Y usted va a declarar también o no? No, yo me estoy apersonando y voy a pedir día y hora para prestar declaración. Todavía no tengo, pero he venido a hacer el apersonamiento. He llegado hoy día y espero que en este caso las autoridades procedan conforme a ley. Bueno, son nuevas autoridades las que han sido posesionadas después de la elección del año pasado y bueno, tenemos la esperanza de que haya corrección, de que haya transparencia y que no sea esto una persecución política, ¿no? Bueno, tenemos toda la opinión que hemos escuchado de la ciudadanía de que es una persecución, de que es un intento de eliminar como candidato a Carlos Mesa, porque la única amenaza que tiene, y aquí vaya el rol de analista, yo siempre lo he dicho, las dos razones amenazan a Evo Morales, ¿no? Para que él permanezca en el poder. La sociedad civil en las calles
calle protestando porque no ha sido respetado su voto, y un candidato que lo puede derrotar, pese a que Evo Morales sea candidato, ¿no? El único candidato que según las encuestas lo puede derrotar es Carlos Mesa, ¿no? Yo creo que de esos son dos dificultades grandes para Evo Morales, que tiene que superarlas, y ojalá que las supere desde la democracia, ¿no? Practicando, respetando el voto y respetando la Constitución. De corregir los errores. ¿Me repite eso, por favor? Usted está diciendo el único candidato que puede derrotar a Evo Morales es Carlos Mesa. ¿Eso me dice? Eso lo dicen las encuestas, yo lo estoy simplemente manifestando, ¿no? Usted puede ver en todas las publicaciones que se hacen cuál es el apoyo político que tiene Carlos Mesa, pese a que ha dicho que no es candidato. Pero el MAS quiere asegurarse de que no va a ser candidato definitivamente, porque parece que no le cree. Entonces lo que quieren es una anulación, es decir, mitigar completamente ese riesgo que le puede arrebatar el poder, ¿no? Y obviamente tratar también de desprestigiar las movilizaciones de la sociedad civil. Eso con descalificar a los ciudadanos que simplemente están defendiendo su voto. Cuando la gente dice Bolivia dijo no, no es que sea una repetición de frases, sino le están diciendo, el sentido de esas palabras es respeten lo que decidió la mayoría. Eso es lo que está diciendo la gente. Respeten lo que la voluntad ciudadana ha decidido el 21 de febrero. Nada más, ¿no? Pero, ¿qué pasa con el decreto? Porque si usted dice, es político, está bien. Pero si le dicen, el decreto estaba mal y el siguiente gobierno tuvo que anular el decreto, derogarlo el decreto, ¿eso no es materia, Gustavo? El tema de fondo, querido Jorge, es cuál ha sido la causa para que Bolivia tenga que pagar 42 millones de dólares, ¿no? O sea, ¿dónde está la razón? O sea, consecuencia de qué ha sido esto. Y si analizamos todo el proceso, desde la ley que rescata el salar, es decir, que rescata todo el salar como reserva fiscal, hasta la conclusión de hace unas 2 semanas atrás, es decir, vamos a observar dónde están las irregularidades en realidad, ¿no? Entonces ahí es lo que tenemos que ver, dónde están los actos de los funcionarios públicos que han permitido que el país pierda dinero, ¿no? Particularmente cuando esta empresa ofreció 3 millones de dólares, ¿no? ¿Y por qué no se aceptó eso? Y segundo, cuando no se defendió, cuando no se pidió la nulidad de ese juicio desde el principio, cuando esta empresa falsificó un acta para tener personería, para tener capacidad jurídica de ir a un juicio arbitral. Entonces, estos dos temas grandes explican una parte, y a esto se agrega, ¿por qué se pacta? ¿Por qué se pacta un desistimiento? ¿Cómo es posible que la institución que defiende los intereses del Estado renuncie a seguir llevando a la justicia a una empresa que le causó daño económico? O sea, ¿dónde está la explicación? ¿Dónde está la racionalidad jurídica? ¿No? ¿Cuál es el rol que debe tener una Procuraduría? Entonces, está claro de que estas preguntas hay que aclararlas. Hay que aclararlas, y el ciudadano, alguien preguntaba, ¿dónde está ese dinero? Algo nos están escondiendo, dice, ¿no? Entonces, hay que actuar con transparencia. Hay que mostrar por qué se reduce de 57, cuántos son los honorarios que se han pagado, si cuánto dinero en realidad en total ha gastado el Estado boliviano, aparte de los 42 millones de dólares. Entonces, hay mucho por responder, hay mucho por mostrar, hay déficit de transparencia en este proceso, y hay que mostrarlo todo para que no haya sospecha. Hay que mostrarlo todo, y quienes sean los responsables, que sean sancionados conforme a las leyes y no conforme a su pensamiento político. Bueno, para dejarle claro algo a la gente, desde el gobierno de Carlos Mesa se dice que el gobierno de Evo Morales diga si hubo una intención manifiesta, escrita en papel, de que Kiborax, queriendo pagar 3 millones,
Eso tiene que aparecer ese papel. No se ha visto todavía ese papel. Segundo, ¿por qué la penalización de 57 millones se reduce a 42 millones? Otra pregunta que desde el gobierno de Carlos Mesa quiere que se haga. Y la pregunta que aún no tiene respuesta y que el gobierno de Evo Morales quiere que responda el gobierno de Carlos Mesa es que ¿qué estuvo mal en el decreto de Carlos Mesa para que el gobierno de Rodríguez Velcé tenga que corregir ese decreto? El caso está empezando. Leo mensajes. Desde Santa Cruz, el oficialismo va a ser despiadado contra el único verdadero contrincante según encuestas. La ambición del poder no tiene límites. Desde Santa Cruz, hay que enjuiciarlos antes que se escapen o abandonen el país. Desde Cochabamba, señores de Péate, lo que hizo Carlos Mesa con el caso Quiborax es aplicar la convocatoria de las concesiones cuando la ley 2564 y el Código de la Minería le dio el mandato de rescindir el contrato por vía nulidad. Ahí radica la chambonada de Mesa. Desde Santa Cruz, los masistas quieren sacar del camino a Carlos Mesa ya que se acercan las elecciones. Gracias, Gustavo, por este contacto con No Mentirás desde Sucre. Un gusto como siempre, muchas gracias. Y voy a seguir opinando como analista también. Tengo todavía ese derecho. Muchas gracias, muy amable. Claro. Quiero mostrarles ahora algo de Miss Bolivia. Se mide Miss Bolivia, pero antes Yesenia tenía algo.